Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Lo que no sabías acerca del Mesías. Y doy la bienvenida a Itamar, que nos acompaña en el tema de hoy. Hola y bienvenidos a todos. Bienvenidos también a nuestros amigos que están conectados en el Zoom y que, como de costumbre, enriquecen estos temas con preguntas y comentarios. El último video estuvimos hablando del tema de Daniel capítulo 9. Vimos una profecía muy interesante que prueba de una manera anticipada que Jesús, el Jesús histórico, es el Mesías bíblico. Y hablamos en introducción de esta profecía, de la profecía de Daniel 8. Y ese es el tema del video de hoy. Daniel 8, el santuario será purificado, porque esa es la palabra clave sobre la cual nos focalizamos en ese tema, en ese video, y queremos dar un poco más de detalles. Ahora, este estudio de hoy no es un estudio detallado de la profecía de Daniel 8. Es un estudio bastante rápido, pero esa profecía es una profecía sobre la cual vamos a regresar después para ver más detalles y a profundizar más. Y quiero que nos introduzcamos en el tema poniendo esta primera diapositiva, esta primera imagen que corresponde a lo que vimos la semana pasada, ¿no? Y este texto de Daniel 8, 13 al 14. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Es una profecía muy interesante de la cual yo quiero que retengamos en este video dos elementos fundamentales. El primero es el periodo de tiempo, 2300 tardes y mañanas. Como vimos en el video anterior, una tarde y una mañana es un día en la Biblia. Y el segundo es el evento que sigue ese periodo de 2300 días. El santuario será purificado. Y como vimos la semana pasada, Daniel había recibido esta visión, pero no había entendido. ¿Y por qué no había entendido, Itamar? Porque solo se daba un periodo, no Claro. daba el inicio ni el final, no se daba Digamos, fechas. el final no lo dan, pero el inicio, si por lo menos tuviéramos el inicio, Se sería podría interesante. Pero Entonces, incluso si tuviéramos o el inicio o el final, se podría encontrar las fechas, pero exacto, ahí solo tenía un periodo. un periodo de tiempo. Y explicamos de que el complemento, la continuación de esta profecía de Daniel 8 es la profecía de Daniel 9. Y volviendo un poco a lo que vimos en el video pasado, teníamos Daniel 9, Daniel capítulo 9, esta profecía que es muy interesante. Y para aquellos que ven este video y que no han visto el video anterior, yo les invito a que se conecten a nuestra cadena y vean el video anterior a este, que explica en detalle esta profecía. Y es la profecía de las 70 semanas. Y como explicamos en el video anterior, estas 70 semanas están cortadas de los 2300 días. Es decir, 490 años que son cortados de los 2300 años, porque habíamos explicado en el video anterior que en profecía un día profético es un año literal. Y vimos los textos que justifican esta idea. Entonces sabemos de que la profecía de las 70 semanas hace parte de este periodo global de 2300 días. Y que el punto de partida lo tenemos en la profecía de Daniel capítulo 9, es decir, la profecía de las 70 semanas, que dice: El 25. sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿ok? Entonces, la edificación, la orden para edificar, restaurar y edificar a Jerusalén la encontramos en los textos históricos. Y ese punto es muy importante. Y aquí volvemos a la diapositiva del video pasado, donde ubicamos la fecha histórica del 457 a.C. Y por matemáticas calculamos que esto nos lleva en el futuro al año 34 después de Cristo. Es decir, que de esta profecía, es decir, la profecía de Daniel 9, tenemos el punto de partida. Y como esa profecía de Daniel 9 está dentro de la profecía de Daniel 8, también tenemos, por ende,
el punto de partida de la profecía de Daniel 8. Ese punto de partida es la salida de la orden o el decreto de Artajerjes para restaurar y reedificar a Jerusalén. Una cosa muy interesante, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el video anterior. Vamos a tomar el punto de partida, el periodo y vamos a calcular el año de llegada. Por el momento estamos calculando una fecha, pero todavía no sabemos de qué se trata. Vamos a ver. Primero de todo vamos a calcular el periodo histórico. Entonces, si nosotros tomamos 2300 días o años, días proféticos o años literales, y le sustraemos el año de partida, 457, esto nos da 1843. Pero hay un pequeño problema. En este transcurso, en algún momento, está el año 0. Y explicamos en el video anterior que el año 0 es un año que nunca existió, es un concepto matemático. Y como nunca existió, cuando se usan matemáticas para calcular las líneas históricas y que pasamos por el año 0, tenemos que agregarle 1 para corregir el error de ese año que nunca existió. Porque ese año que nunca existió se agrega en los años antes de Cristo. Es decir, que históricamente pasamos del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo y nunca hubo un año 0. Pero en un concepto matemático usamos el año 0 para calcular porque nosotros usamos los números arábicos hoy en día. Hay que saber de que cuando hicieron el calendario gregoriano, ellos usaban el sistema numérico romano. Y en el sistema numérico romano no hay 0. Entonces no había un problema. Ahora, cuando nosotros hacemos el cálculo, entonces tenemos que agregarle 1 para compensar el año 0. Y nos da 1844. Y ustedes miran, pero eso no está tan lejos de nuestra era. Es decir, que es algo que ya sucedió. Es decir, que esta interrogante, tenemos la respuesta matemática está aquí. El año de 1844. ¿Y qué sucede en el año de 1844? ¿Qué dice la profecía? Que el santuario será purificado. Será purificado. Esto es una cosa muy interesante. ¿Cómo así que el santuario va a ser purificado? ¿Qué significa esto? ¿De qué santuario me habla? Para muchos judíos que estudian esta profecía y que no aplican estos principios de tiempo que están dentro de la Biblia, llegan a la conclusión de que esto representa la reconstrucción del santuario de Jerusalén. Y algunos pensaban que el santuario era la tierra. Algunos pensaban, en el tiempo, aquellos que descubrieron esta profecía, efectivamente los mileritas. Los mileritas, exactamente, Itamar. ¿Qué creían ellos? Que el santuario que iba a ser purificado iba a ser la tierra. Exacto. Y que representaba la segunda venida de Cristo. Y ellos hicieron una predicción que en 1844 iba a haber el retorno de Cristo. ¿Y qué pasó? Chasco. Pero el chasco no fue un chasco de la Biblia, no fue un chasco del mensaje profético. Fue un chasco de la interpretación que los hombres dan al mensaje profético. Porque ellos cometieron un error. ¿El santuario es qué? El cielo. Santuario. Exacto. Nosotros hoy en día sabemos que el santuario es el santuario en el cielo. Pero ¿de dónde viene esta idea? Ahora vamos a rastrear la palabra santuario en la Biblia y una de las referencias mayores que encontramos, lo encontramos en este texto de Levíticos 7:9. Y aquí en este pasaje se nos habla de la purificación del santuario. Y para saber de qué santuario se habla, vamos a rastrear la palabra santuario en la Biblia y vamos a encontrar en Levíticos 16, 7 al 10, que nos habla de un rito de purificación de ese santuario. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Es una cosa interesante. Ahora, aquí no presentamos el texto completo, porque nos llevaría tiempo leerlo. Y yo les quiero invitar a ustedes que pongan una pausa y lean el capítulo entero, capítulo 16 de Levítico, para entender de qué estamos hablando. Una cosa interesante es de que el proceso de la expiación no es un punto, no es una sola acción, sino que es una cadena, es un proceso, ¿no?
Y podríamos decir que en 1844 la purificación del santuario empieza, es decir, es un proceso. Es un proceso con acciones que van aumentando y que nos conllevan a un punto. Y ese punto de la historia es que justamente lo que vamos a descubrir. Pero ¿por qué nosotros estamos hablando en una serie sobre el Mesías acerca de la purificación del santuario? Porque en los textos se nos habla del Mesías en ese contexto del santuario. Es decir, que el Mesías hace algo en el santuario. ¿Y qué es lo que hace el Mesías en el santuario? Expiación. Purificar el santuario. Y por ahora, por el momento, ustedes ven ese texto de Levítico, es un poco extraño, que macho cabrío, que Azazel, ¿quién es Azazel? Que le echa suertes para escoger uno el otro y el uno lo sacrifica y el otro lo presenta vivo. Parece un poco enigmático. Y vamos a contar de una manera muy resumida cómo sucedía el asunto del día de la expiación. Ahora, si nosotros tomamos una imagen, un diseño del santuario, que es, digamos que es una representación de un plano, ¿no?, del santuario. Tenemos esta parte exterior, es el atrio, que separa el campamento del santuario mismo. Ahora, este es el santuario que Dios le mostró a Moisés como modelo, ¿ok? Y le dijo que hiciera uno idéntico. Después se construyó el templo de Jerusalén, se hizo sobre este mismo modelo, el templo de Jerusalén, pero en piedra. Ya no era Ya no era móvil. Sí, ya no era carpas. Móvil, ¿okay? Entonces Moisés hizo este modelo. Entonces este es el atrio. Y dentro de este atrio, bueno, hay diferentes elementos. Está el altar del holocausto, está las vasijas, ¿no? La fuente donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar. Pero vamos a focalizarnos en estos dos espacios. Este primer espacio es el lugar santo y este es el lugar santísimo. Santísimo, creo que aún más santo. ¿Okay? Y lo que es interesante es que en el día de la expiación, si ustedes leen en detalle el texto de Levíticos 16 que citamos, se van a dar cuenta de algo. Ellos traían el macho cabrío, bueno, no parece mucho un macho cabrío, eran dos. Parece una hormiga. Parece una cucaracha, pero no es una representación del macho cabrío. Entonces, escogían uno. El uno era para Azazel y el otro era para Jehová. El que era para Jehová era sacrificado. ¿Y qué hacía el sacerdote? Llevaba su sangre al lugar santo. Pero antes de decirles lo que hacía en el lugar santo, en el lugar santísimo más bien, tenemos que explicar lo que sucedía en el lugar santo todos los días del año. Esto era una sola vez al año. Y todos los días del año, cuando alguien cometía un pecado, ¿qué hacía? Iba a presentar el sacrificio. Llevaba un corderito, lo sacrificaba, el cordero. El sacerdote llevaba la sangre y la rociaba en el velo. De esta manera el pecado de la persona era transferido al cordero. Del cordero por su sangre era llevado al lugar santísimo. Al lugar santo. Y de esa manera el pecado de los hijos de Israel, de una manera simbólica, contaminaba el santuario. Ya, porque dijiste es el lugar santo, pero en sí la sangre era rociada sobre la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Exactamente. ¿Se podría decir que era llevado al lugar santísimo? No. ¿No? No. Era llevado al lugar santo y cuando se llegaba el día de la expiación, ahora volvemos a lo que estábamos explicando, este animalito, este macho cabrío que era sacrificado por Jehová, su sangre era llevada y era rociada sobre el propiciatorio. Y el propiciatorio era la cubierta del arca del pacto. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? Las tablas de la ley. Las tablas de la ley, ¿qué más? El maná. El maná. Y la vara de Aarón. Y la vara de Aarón. Y esos tres elementos tienen una simbólica. La vara de Aarón es un símbolo del sacerdocio. El maná es un símbolo del cuidado de Dios por su pueblo, que también representa al pan de vida. Es el sustento, aquel que da vida, que mantiene. Y la ley representa el carácter de Dios. Ahora, cuando el hombre pecó, este que está aquí, pecó, ¿qué hizo? Violó la ley de Dios. Y como se hizo ofensor de la ley de Dios, su pecado es llevado al santuario. Pero en el día de la expiación, ¿qué pasa? Se hace propiciación por él. Entonces, este primer macho cabrío por Jehová no representa el pecado hasta aquí.
Pero el sacerdote entra con esta sangre, rocía el propiciatorio y sale el sacerdote, aquí está el sacerdote, llevando, ¿qué? El pecado de los hijos de Israel sobre sí mismo. Y en ese momento, él ponía las manos sobre el macho cabrío, por Azazel, y depositaba todo el pecado. Y ese animal, ese macho cabrío es un animal que era llevado ¿a dónde? Al desierto. Al desierto. Esto se hacía cada año y este era el rito de purificación santuario. Usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver esto con el Mesías? Resulta de que esto representa la obra del Mesías. El Mesías tiene varios símbolos y uno de esos símbolos es el macho cabrío que es sacrificado por Jehová, que por su sangre toma el pecado de los hijos de Israel que fue llevado al santuario y lo saca y lo deposita sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel que representa a Satanás. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida cotidiana? Cuando nosotros cometemos un pecado, ¿qué hacemos? Nos arrodillamos, le pedimos a Dios que nos perdone y Dios nos perdona. Pero ¿qué pasa? Ese pecado es registrado en los libros del cielo. Este velo que separa el lugar santo del lugar santísimo representa los libros del cielo. Y en esos libros se escribe nuestro pecado. Y está allí. Pero llega un momento en la historia en que se empieza el proceso de limpieza para sacar todo ese pecado y ponerlo sobre la cabeza de Satanás. Pero no es un proceso físico, es un análisis, es un juicio. Es analizar la historia de la vida de cada uno. ¿Pidió perdón? Ok, pero ¿se arrepintió verdaderamente? Es este el punto. Y entonces allí se va a analizar el caso de cada ser humano. Y en 1844 empieza este proceso, ¿ok?, que tiene diferentes etapas. Yo aquí coloqué 2 para explicar rápidamente. Y aquí empieza el juicio de los muertos. El juicio de personas que manifestaron su fe en el Mesías, que es el Cordero que fue sacrificado, para que a través de sus méritos puedan ser perdonados. Entonces, esos pecados que están en el velo del templo, es decir, en los libros del cielo, esos pecados son analizados. Y obviamente, el primero que murió, ¿quién fue? ¿Quién fue el primer muerto de la historia, según la Biblia? ¿Hombre o Abel. Ah. Fue muerto por Caín. ¿Ok? Y enseguida hubieron todos un montón. Entonces se analiza el pecado, la vida de Abel. Él cometió pecados, tuvo fe y murió por su fe. Y entonces se analiza y se le coloca el sello para vida, para resurrección. Y así se analiza Adán y Eva, se analizan diferentes personas. Y se les dice sí o no. Se decide el destino eterno de las personas que ya murieron. Y llega un momento de la historia donde se empieza a analizar a las personas que están en vida. Y ese momento de la historia ya lo vamos a describir en esta serie, en qué momento. Y empieza el juicio de los vivos. Para terminarse con ¿qué? Con la segunda venida de Cristo. Se pone todo, bueno, aquí no se ve porque vamos a colocarlo aquí abajo. Segunda venida de Cristo. Vamos a colocar la cámara más pequeña. Okay. Ahí, segunda venida de Cristo. Y enseguida de la segunda venida de Cristo se coloca sobre la cabeza de Satanás los pecados del mundo. Sí. Y se queda solo en el desierto. Y ya vamos a explicar qué significa esto. Porque hay diferentes profecías en la Biblia que explican en detalle lo que sucede aquí. Es decir, que el ritual que sucedía en el santuario en sí no podía salvar a nadie, sino que representaba una obra mayor que iba a ser hecha por el Mesías. Y esta obra mayor, cuando hablo de obra mayor, estoy hablando del rito de purificación del santuario, empezó en 1844 y tenemos la fecha. Si vamos de la fecha del decreto, fue el 22 de octubre del 457, entonces vamos al 22 de octubre de 1844. Desde entonces estamos en el juicio
investigador, se llama el juicio investigador, que es el proceso de limpiar el santuario. Para los judíos esto se llama el Yom Kippur, día de la expiación, traducido en español literalmente. Es muy importante entender estas profecías y yo sé que hasta aquí hay, como de costumbre en esta serie, hemos levantado más interrogantes que dado respuestas. Se han dado un poco de respuestas, pero nosotros vemos de que la profecía de las 2300 tardes y mañanas tiene mucha importancia en la obra del Mesías. Muchas personas no entienden por qué vino el Mesías, qué hace el Mesías. Sí, Jesús, para muchos cristianos, Jesús dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, pero esto es solamente el inicio. Cuando Jesús dio su vida por nuestros pecados, Él empezó su obra redentora y a partir de allí, Él empieza a hacer una obra especial por nosotros. Y esa obra se está haciendo hoy en día. Por eso la Biblia dice que el día de la salvación es hoy. Nosotros vamos a dormir, no sabemos si nos levantamos con vida. Salimos a la calle, no sabemos si algo nos pueda pasar. Cada día estamos jugando con la salvación eterna. Y el llamado es a consagrarnos, entregarnos a Dios. Y la obra del Mesías es esencial para nosotros. Sin la obra del Mesías no podemos ser salvos. Entonces, este estudio de Daniel 8 es extremadamente interesante. Pero vamos a continuar a entender en el próximo tema, el próximo video, en qué consiste la obra del Mesías. Y van a descubrir que hay un libro en la Biblia que está dedicado a la obra del Mesías en este lugar, en el santuario. Pero no el simbólico, atención, no el santuario simbólico, sino en el santuario celestial. Y los esperamos la próxima semana para la continuación de este video, pero antes de eso... ya me dio ganas. Claro, da ganas. No vamos a terminar este espacio de estudio sin una sección de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de Doris. A ver, Doris, te escuchamos. Mi pregunta es si hay algún evento que marca el cambio entre el juicio de los muertos y el juicio de los vivos. Excelente pregunta. Excelente pregunta. De hecho, nosotros vamos a dedicar todo un video a esta parte, y creo que varios videos, porque es un punto culminante para nuestra historia. Sí, hay un punto, y en las profecías se marca un punto de inflexión, es decir, un punto en el que hay un cambio para el mundo y para la iglesia de Cristo. Hay un cambio mayor, y ese cambio mayor es digamos, cuando toma fuerza y se formaliza el mensaje del cuarto ángel. Pero bueno, dicho así, no da mucha respuesta. Solamente quisiera decirte que ese tema va a ser tratado durante la serie y es un tema que es una pregunta que toma tiempo responderla, pero muy buena pregunta porque efectivamente sí hay señales en el mundo que marcan ese evento y que ya se dieron, ¿no? De paso, nosotros ya estamos en el juicio de los vivos. No, yo tengo otra pregunta. Sí, sí. Sí, a lo mejor está medio rara la pregunta, pero bueno, mi pregunta es, en la representación del santuario, cuando se echaban suertes entre los dos machos cabríos, uno que representa a Satanás, si bien entendí, y el otro que representa a Cristo. Uh-huh. El hecho de que se echara suertes entre esos dos representa, o sea, ¿por qué se echaba suertes? ¿Representa algo en específico entre Cristo y Satanás? No sé si me doy a explicar. En la Biblia dice que el hombre echa la suerte y el resultado pertenece a Dios. Era una forma de dejarle a Dios que escogiera el animal que iba a representar a quién. Pero en sí lo que es significativo es la misión de cada animal. El uno debería dar su vida por el pecado y el otro debía llevar el pecado del pueblo de Israel al desierto. Es, digamos que lo esencial. En sí la suerte era una forma de dejar que Dios decida en lugar de que los sacerdotes decidan. Claro, eso no me había quedado claro, gracias. Bueno, toda cosa buena tiene un fin y se nos acabó el tiempo de este video. En todo caso, les agradecemos por su fidelidad y ya saben, si este video les parece interesante, no duden en darnos un like y de suscribirse a nuestra cadena YouTube. Es una forma de sostenernos.
También, ya saben, pueden compartir a sus amigos, sus familiares, a todo el mundo, sin moderación alguna. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Gracias, Itamar, por acompañarnos en este video. Gracias por a nuestros amigos de Veritate 4A que nos acompañan también. Y bueno, si ustedes quieren acompañarnos durante la grabación de estos videos, pueden hacerlo. Solamente avísenos y con gusto les enviaremos el link para que se conecten y pueden hacer sus preguntas en directo durante la grabación. Que Dios los bendiga, nos vemos en el próximo video dentro de 15 días. Que Dios bendiga su curiosidad también y hasta la próxima. Bye bye. Bye.